Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿Qué quiere decir este versículo? Nos da a entender que Cristo ya tenía todo escrito para nuestra vida. Todo lo que estamos viviendo ya está escrito. Nuestra vida, lo que somos, lo que vamos a estudiar, nuestro trabajo, todas aquellas personas que han sido predestinadas, todo está escrito y todo está en la memoria de nuestro Dios. Amén. Salmo 139, versículo 16, para que le quede más claro a usted que Dios tiene su vida en sus manos. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos formó y Él sabe exactamente todo lo que somos. Él sabe cómo nos formó, Él sabe de qué manera nos hizo. Y esto es el libro de la memoria de Dios. Todos los que somos y vivimos, todo lo que hacemos, tanto bueno como malo, Dios tiene memoria de eso. Y estos libros, dice que el libro de la vida, el primero es para los creyentes y el segundo para ambos, para los creyentes. ¿Y para ambos quiénes? Para vivos y muertos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que si mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Dios tiene memoria de nosotros y de aquellos que han partido, realmente y que han muerto realmente en Cristo. Amén. ¿Qué significa la mención de Dios, el juez de todos los hombres? Eso viene en Hebreos capítulo 12, versículo 23. El juez de todos los hombres, y se podría pensar que si está hablando del pueblo, si está hablando de todos los creyentes, no se refirió a la gente como Dios, nuestro Padre. El escritor de Hebreos no mencionó a Dios el Padre como nuestro Padre, sino que mencionó el juez, de todos los hombres. El comentario bíblico de Enduring Word dice: parece natural juntar el pensamiento de los ángeles como si estuviera rodeado de su corte. Usted se puede imaginar a Dios sentado sobre su trono y una corte celestial de millares y millares de ángeles, dice, su corte celestial. Pero cuando habla de Dios, el juez, aquí no es un juez que impone terror o que está dispuesto a castigar, puesto que el autor de Hebreos no escribió este libro para infundir temor, sino que para exhortar en confianza y considerar que nosotros nos hemos allegado a Él. Y segundo, dice que Dios no dice que sea nuestro juez, aunque sí lo es, pero en ese versículo no está refiriéndose a juez como a nosotros propiamente, sino que habla de todos, el juez de todos. El creyente genuino dice que no debe tener nada que temer de tal juez, pues nadie nos puede encausar en su tribunal. Romanos capítulo 8, versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lejos de asustarnos, el título de juez llega a ser una garantía de que ha de llegar a su fin toda la injusticia que ahora nos aflige en el mundo. Después, en ese mismo versículo 23 del capítulo 12 de Hebreos, dice, en la versión de la palabra apegada al griego, dice: os habéis allegado. Dice el autor de Hebreos, a los espíritus de los justos llegados a la perfección. Hebreos capítulo 11, versículo 40, dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En comparación a la opinión bíblica, es decisiva para entender que el autor de Hebreos se refiere a los santos del Antiguo Testamento que ya entraron en la esfera de bendición y de gloria sobre la base de la obra
obra de Cristo y dentro de la perfecta confraternidad de todas las partes de Sión celestial. En el último lugar, en el versículo 23, se menciona a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre de aspersión que habla con mejor tono que la de Abel. Aunque no se dice explícitamente, está clara la intención del autor de Hebreos de contrastar aquí a Jesús con Moisés, pues lo llama Jesús el mediador del nuevo pacto, pacto de gracia y de perdón de pecados, por el cual nosotros tenemos acceso libre a la Sión celestial. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es el mediador de nuestra vida. En contraposición al monte Sinaí, que era tan terrible como se nos ha descrito de los versículos del 18 al 21 en el capítulo 12, que es el que estamos estudiando, y es donde se promulgó la ley por mediación de Moisés. Cuando la Biblia habla y dice el clamor de palabras que menciona en el versículo 19 de Hebreos 12, se refiere al sonido de la trompeta, dice, y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Esto viene en Hebreos capítulo 12, versículo 19. Y ahora ya no tenemos que estar asustados por un estruendo o porque Dios nos va a hablar de una manera que nos asuste. Dice que ahora tenemos en el griego esta transcripción o esta traducción del sonido de la trompeta y la voz que hablaba se refiere o se traduce como a una voz dulce que pregona perdón y paz por el valor del sacrificio de Cristo. También el primer pacto dice que se hizo con rociamiento de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 21. Dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Pero en contraste con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, el versículo de Hebreos, capítulo 9, versículo 18 al 21 que acabamos de leer, nos habla de que el antiguo pacto se sellaba con sangre. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos habla de que ya no hay más sacrificio por el pecado. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de todos de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vea que ya no hay más rociamiento de sangre, sino que Cristo fue quien derramó su sangre una vez y para siempre. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Somos redimidos por su sangre. Su sangre también dice que purifica nuestros pecados. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, linaje, lengua, pueblo y nación. Ese ya lo leí, ¿verdad?
Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él pagó ese precio por nuestros pecados y no es una figura simplemente que no tenga significado. Cristo es la redención de nuestros pecados. Cristo es la sangre que quita todo pecado de nuestra vida. Cristo es el que lava nuestra vida pecaminosa y nos lleva a la santificación, ¿verdad? Sin la cual nadie verá a Dios. Eso ya lo vimos en un estudio pasado. Que el Señor nos lleva a ser santos porque Él es santo y sin la santidad, nadie verá al Señor. Y esto nos garantiza la perfecta felicidad de las innumerables huestes de los redimidos, todos aquellos que han sido comprados por la sangre de Dios. El autor de Hebreos dice que la sangre de Jesús habla con mejor tono que la de Abel, puesto que la sangre de Abel clama venganza, mientras que la sangre de Jesús demanda misericordia y perdón, pues es una sangre derramada para perdón de pecados. Y habiendo leyendo todo esto y habiendo expuesto todas estas cosas en comparativa, ¿verdad?, del monte de Sinaí, del monte de Sión, la Jerusalén espiritual, ¿qué nos da a entender o qué les daba a entender el escritor de Hebreos al pueblo hebreo? Que ya no tenían que regresar a sus rituales, al judaísmo, a todas las prácticas, porque dice la historia que este pueblo de hebreos se sentía sin identidad. ¿Por qué sin identidad? Porque cuando ellos recibieron el evangelio, dice que ellos se apartaron de toda práctica pagana y de toda práctica religiosa que el judaísmo les había enseñado y con la cual habían crecido. Pero cuando recibieron el evangelio, dice que ellos se apartaron. Pero cuando se apartaron no de Cristo, se apartaron de toda práctica del judaísmo, de toda religión, de toda cosa que el evangelio les había abierto los ojos para que ellos dejaran. Pero cuando vino la prueba, cuando vino la lucha, cuando vino la persecución, cuando vino, que menciona el capítulo 12 de Hebreos, dice que ellos eran espectáculo público. Cuando vino la burla, dice que ellos ya no sabían qué hacer. Ellos querían regresar a los antiguos ritos, a los antiguos pactos, pero ellos ya no se sentían parte de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya no eran bien recibidos en el templo aparte. Pero el mismo Espíritu Santo estaba en ellos y ellos tenían esa convicción en su corazón de que volver a hacer los ritos antiguos ya no estaba bien y no estaban agradando a Dios. Pero por otro lado, ellos tenían ese pesar en su corazón de la persecución. Entonces el escritor de Hebreos nos da esta comparativa y les está diciendo, les está dando a entender que ellos ya no tienen que regresar a los antiguos pactos, que ellos ya no tenían que regresar a todo lo que hacían antes. ¿Y qué era lo que hacían antes? Ellos tenían sacrificios todavía, ellos tenían que cumplir la ley, ¿verdad? Y ellos, dice que los fariseos, ellos tenían o imponían cosas que ni ellos mismos podían llevar. Ellos ni ellos mismos podían cumplir y querían que el pueblo sí las cumpliera. Entonces era una carga muy pesada. Por eso el escritor de Hebreos les dice, ya no estamos en el monte donde todo era la ley. Ahora Cristo es el nuevo monte, el monte de Sión, la Jerusalén espiritual. Ya no tenemos que hacer nada, dice, para acercarnos a Él. Ahora todo está libre. Tenemos el acceso libre para entrar a su presencia, para correr, ¿verdad? Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente delante del trono de la gracia de Dios, ¿verdad? Para el pronto auxilio, para el oportuno socorro. Y esto es, hermanos, lo que este capítulo 12, del versículo 18 al versículo 24 nos enseña. A pesar de que ya leímos muchos textos bíblicos,
desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué quiere el autor? Que entendamos que a pesar de las luchas que usted está teniendo, a pesar de que usted diga, yo ya no puedo más, me voy a ir, me voy a retirar ya, este camino del Señor ya no me está pareciendo, porque pues tengo muchas luchas, muchas pruebas y podemos decir, yo he pedido cosas al Señor y el Señor como que no me responde. Pero este capítulo 12 que estamos estudiando no habla de otra cosa más que de animarnos como cristianos. Desde el principio del versículo 1 nos enseña a confiar en el Señor, a poner los ojos en Dios, quien es el autor y consumador de la fe. Él comenzó a poner esa fe en nosotros y Él la va a terminar. Él la va a concluir en aquel día cuando ya sea que partamos con el Señor o Él venga por nosotros. Pero la intención del autor es que tengamos ánimo, que tengamos fe, que tengamos confianza en el Señor. Que a pesar de que hemos padecido, también como hablan los versículos 5 y 6 de ese capítulo, que a pesar de que hemos padecido, dice que no hemos resistido hasta la muerte o hasta la sangre. No hemos soportado todavía y aguantamos un poco más. Y esta carrera de la fe, esta carrera en la cual estamos, dice que es un maratón que no termina hasta que el Señor decida cuándo se termina esa carrera. Y este tema de hoy dice que se llama acerquémonos a la gracia. Acerquémonos confiadamente ante el trono del Señor. Pongamos nuestras cargas ante Él. ¿Quién de usted o quién hoy no está pasando situaciones difíciles? Todos. Está en este momento, estamos pasando situaciones difíciles. Y a veces nuestro corazón quiere desfallecer. A veces nuestro ánimo no está del todo arriba. Pero tenemos el monte del Señor, ¿verdad? La iglesia de los primogénitos. Dice que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Vamos a leer nuevamente este pasaje del versículo 18 al versículo 24. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, que no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El Señor nos habla hoy esta noche, que tenemos un lugar celestial a la cual vamos a llegar y a la cual estamos predestinados. Y dice que tenemos la compañía de muchos millares de ángeles, decenas de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estos son todos aquellos que ya han partido con el Señor. Todos ellos están con nuestro Padre Celestial y Dios, el juez de todos ellos y de todos nosotros, y de los espíritus de los justos hechos perfectos. Jesús es el mediador del nuevo pacto y dice que su sangre es mejor que la de Abel, porque su sangre es la que cubre nuestros pecados. Amén. Oramos, Señor, porque ya no tenemos, Señor, que hacer nada, Señor, para acercarnos a ti, sino que tú que eres el mediador, Señor, que tú eres nuestro juez, el juez de todos, Señor, tus hijos. Tú nos libras y tú nos das esa esperanza de que
podemos acercarnos a ti, Señor, a tu santo monte, y que somos ciudadanos de la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la cual llegaremos, Señor, en aquel día, cuando ya sea que partamos aquí en esta tierra, Señor, o que tú vengas por tu pueblo. Y moraremos y estaremos, Señor, con esos millares de ángeles, Señor, que son tu corte celestial, con la congregación de todos los primogénitos y con todos aquellos justos que ya han partido, Señor, de esta tierra. Estaremos ahí contigo, Señor. Que tu palabra, Señor, nos anime hoy y en todo momento, a pesar de las pruebas y a pesar de las luchas, Señor. A pesar de que los vientos sean contrarios, a pesar de que los diagnósticos no sean, Señor, los que nosotros queremos. Tu palabra nos enseña, Señor, que tú eres nuestro juez y que tú eres el mediador, Señor, de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.